y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Y dice que salía Jerusalén y toda Judea salían y eran bautizados por él, confesando sus pecados. Al ver esto, dice, los fariseos y los saduceos, como ya sabemos, que hay dos sectas que son los fariseos y los saduceos. Al ver que Juan estaba bautizando a las personas que llegaban arrepentidas, ellos también querían recibir ese bautismo. Pero Juan conocía que ellos estaban por la ley y tenían realmente ellos una secta a la cual se le llamó fariseos, como la otra llamado saduceos. Entonces, Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes que vinieran a su bautismo y no fueran ustedes arrepentidos? Y empezó a amonestarlos. Ellos pensaron que el bautismo era solamente bautizarse uno, pero el bautismo, según la palabra, es con arrepentimiento. Para llegar a ser hijos de Dios, una persona se acercó a mí y me dice estas palabras: bueno, yo pienso que todos somos hijos de Dios. Y yo le digo: ¿por qué? ¿Usted ya recibió a Cristo como su personal salvador? No, me dijo. Disculpe, le dije, pero usted es una criatura. Usted no es hijo de Dios, es una criatura. Porque todos somos creación de Dios, criados. Dios nos crió. Pero para llegar a ser hijos de Dios, según el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados, hechos hijos de Dios. Y en el versículo 2 dice: ahora somos hijos de Dios. Como quien dice, antes no lo éramos, ¿verdad? ¿Qué éramos nosotros? Bastardos. ¿Qué es bastardo? Un entenado. Eso éramos nosotros. Según la palabra de Dios, según Romanos 3:23, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Jesucristo, según Efesios capítulo 1, versículo 3, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo desde los lugares celestiales en Cristo, habiéndonos adoptados para ser hijos de Dios. Aleluya. Una adoptación. Pero ahora vemos que dice: ahora somos hijos de Dios. Ahora, podemos ver en San Juan 1, versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Entonces, para ser llamados hijos de Dios, hay una necesidad de que tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro personal salvador. Aleluya. Hay una palabra que dice la Biblia, y es una palabra preciosa, que dice Romanos 10:10, dice la palabra de Dios, la vamos a leer. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. 10:10. A la verdad, gloria al Señor. Dice:
Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea Dios. Mire, porque con el corazón se cree para justicia. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Estas son las palabras que no importa que sea un niño o una niña que haya nacido con padres cristianos. Pero a la edad ya, así como están estas niñas, ya hay necesidad de confesar sus pecados, ¿verdad? Por eso dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para perdón de los pecados. Entonces, por eso se le llama la atención, dice, ¿quiere usted recibir a Cristo como su personal Salvador? Dice, sí. Ahora repita conmigo estas palabras. Y uno les habla y ellos van repitiendo la palabra. ¿Por qué? Porque esa es confesión de pecado. Entonces, vemos, hermano, el ejemplo que dio Jesús, siendo el Hijo de Dios. 30 años. Por eso nosotros, los cristianos, no bautizamos niños, porque eso es una religión, eso es una creencia humana, porque Hechos 4:12 dice, en ningún hombre hay salvación, porque no hay hombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Nosotros no vamos a dejar. Mire, yo fui bautizado porque mis padres fueron católicos. ¿Qué bautismo yo no sentí de niño? Dicen que se lo llevan con el sacerdote, hay una pileta ahí, solo le rocean la cabeza a uno, ya está el bautismo. Ya está la comadre, el compadre, y como ya les he enseñado que la palabra padrino, madrina, es cuando una bestia apadrina un potrillo. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, la palabra bautismo quiere decir sepultura. Sepultura, usted va a enterrar un muerto, no lo va a dejar con el pescuezo de fuera, sino que de una vez cubierto hasta la volcán en tierra encima. Eso es sepultura. Ahora, el bautismo que Jesús recibió en el Jordán, no era en una pileta, en el Jordán. Ahí lo bautizó Juan, le dijo, no, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres mayor que yo? Y él le dice, no, deja, así se tiene que hacer, así se tiene que cumplir. Ahora Jesús dio el ejemplo de ser bautizado. Vino Juan, lo agarró, lo sumergió en el Jordán y luego cuando salió Jesús se paró y dice que vino una paloma que era el símbolo del Espíritu Santo y se le paró sobre la cabeza y entonces Juan vio, dice, la paloma que revoloteaba sobre la cabeza y oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Alabado sea Dios. Entonces el bautismo es algo en la cual nosotros la acostumbramos, según la palabra. Bautizar es sumergir a la persona. Y vea que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6. Vea que dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? La respuesta dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, ¿cuál fue el bautismo de Jesús? Sumergido entre el agua. Ahora, este bautismo es donde estas jovencitas, al meterlas al agua, allí queda sepultado todos los errores que nosotros tuvimos sin conocimiento de la luz divina del Evangelio.
Y allí es donde queda todo sepultado los pecados. ¿Y que sale uno en vida nueva? Sigue diciendo la Biblia aquí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Alabado sea Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si nosotros con Cristo creemos que también viviremos con Él. De manera que es una gran bendición, hermanos. Esto es algo muy especial a lo cual hemos venido en esta hora de la mañana. Aleluya. Dios bendiga a estas jovencitas, pues se les doctrinó, se les habló cómo es el arrepentimiento, cómo es llegar a conocer a Cristo, cómo es andar con el Señor, cómo es servirle a Dios. Y gracias a Dios pues llegamos al final. Entonces quedó el tiempo para este evento glorioso que es el bautismo. Y gracias a Dios, a sus padres, por ese buen testimonio, hermanos, para estas niñas. Es una gran bendición, hermano. Uno se goza, yo me gozo, a la verdad me gozo, porque gracias a Dios por el ejemplo que yo les di a mis hijas, a mis hijos. Ellos ahora están en el Señor. Mis nietos han alcanzado esa bendición espiritual, pero el padre tiene que ser ejemplar para que el hijo vaya creciendo en el conocimiento de Dios cada día. Bendito sea el nombre del Señor.